Ellos que entraron indocumentados, no tenían papeles para entrar, y entonces los procesaron en la frontera y en este momento están en proceso de deportación. Y la mayoría tiene un caso de asilo pendiente o tiene un caso de cancelación de deportación pendiente. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, en estos casos la situación es aún mucho más complicada que la de una persona que simplemente ha entrado indocumentada y está indocumentada, ¿no? Muchas veces la gente que está indocumentada, que no tiene un permiso de trabajo, que no tiene nada de esas cosas, me dice, ay, pero ¿cómo a los demás les dan permiso de trabajo? Ellos están en una situación mucho más complicada que una persona que está indocumentada, porque están en proceso de deportación y eso no es un juego. No podemos envidiar a nadie que esté en proceso de deportación en este momento porque su situación es muy complicada. ¿Por qué? Porque el juez es la última línea de donde nos podemos defender y una vez que un juez niega un caso, da una orden de deportación. Una cosa es estar indocumentado y otra cosa es tener una orden de deportación. Así que eso es bien importante. Cuando una persona está en proceso de deportación, son muy poquitas las opciones que tiene. Puede pedir asilo o cancelación de deportación y para de contar. Entonces, ¿se puede pasar esa persona a la residencia? La mayoría del tiempo no, porque como entró indocumentada, no puede pedir la residencia a través del matrimonio, no puede pedir la residencia a través de una petición familiar. La mayoría no puede pasarse tampoco a una visa de trabajo y entonces la situación es muy, pero muy, muy complicada. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en esos casos tratamos de que el proceso de deportación se cierre o se termine y en algunos casos, no en todos, en algunos, la persona puede utilizar la protección de la 245I o se casa con un militar o veterano o tiene alguna situación especial. ¿Por qué es mucho más complicado ayudar a alguien que está en el proceso de deportación? Porque cuando uno pide un beneficio de inmigración, generalmente se lo pide a la oficina de inmigración, ¿no? Bueno, la oficina de inmigración puede darme un beneficio cuando la persona puede recibirlo y la persona puede recibirlo si es que no está en la corte de inmigración. El problema cuando una persona ya está en la corte de inmigración es que la oficina de inmigración no puede tomar ninguna decisión sobre esa persona porque no tiene el poder. El poder lo captura el juez de inmigración y cualquier beneficio solo lo puede dar el juez de inmigración. Por eso es que cuando queremos que la persona que está en la corte obtenga la residencia o algo, lo primero que tenemos que hacer es terminar ese proceso de deportación, cerrar ese caso para que luego podamos ir con la oficina de inmigración. Entonces, eso hace el caso mucho más complicado. Como verán, la situación de alguien que está en proceso de deportación es la más complicada de todas. Por eso no es un juego y por eso yo siempre le recomiendo a las personas que de ninguna manera se voluntaricen para estar en un proceso de deportación frente a un juez de inmigración.